Bueno, vamos a empezar este diálogo, vamos a empezar este espacio en donde vamos a estar conversando acerca de las miradas que nos ha dejado el arranque de los dos primeros hexagonales. Recordar de que el cuadrangular del descenso no se jugó en esta jornada, en función de que son menos partidos, entonces decidieron darle un poquito más de espacio para que pueda arrancar un poquito después. Pero bien, eh, empecemos por lo más importante que ha dejado el hexagonal por el título. Lo más importante que dejó el hexagonal por el título es, sin lugar a dudas, la victoria inapelable. La verdad que una victoria contundente, una victoria inobjetable por parte de Independiente del Valle en el Estadio Monumental. Independiente del Valle acaba de dar el golpe que necesitaba en el arranque del hexagonal para sentirse como el equipo que va a salir campeón del fútbol ecuatoriano. Ha dado el golpe sobre la mesa, le tocó enfrentarse en el Estadio Monumental contra el segundo del hexagonal. Un equipo de Barcelona Sporting Club que intentó desde el marco, desde el público, intentar generar presión, pero que en la cancha demostró que está peldaños por debajo de una idea futbolística que está aceitada, que está muy bien entrenada y que es altamente recursiva como la del equipo de Independiente del Valle. Lo ganó muy, pero muy bien el equipo de Rabanal, un equipo que ha venido en construcción con el pasar de los meses. Hubo algún momento inclusive en donde le llovieron críticas a Rabanal y al mismo Independiente del Valle en general, y no se pensaba que iba a poder llegar hasta los niveles en los que está llegando, pero el tiempo termina siempre acomodando todo en su lugar. Y el tiempo ha ubicado a Independiente del Valle en este lugar y en este momento en donde se ha erigido, yo no tengo dudas de eso, como el equipo que mejor juega al fútbol en el Ecuador. Y digo que es el equipo que mejor juega al fútbol en el Ecuador porque es un equipo compacto y sólido atrás, que cuando le toca jugar defensivamente lo hace bien, y cuando tiene que ser un equipo propositivo, un equipo de recursos ofensivos, te quita la pelota y te maniata. Hace presión cuando quiere, eh, juega de contra cuando quiere, domina la escena del partido y no sufre los trámites. Hoy fue justamente una muestra de aquello. Hoy Independiente del Valle no sufrió nunca el trámite del partido. Fue un equipo que por momentos se vio un tanto encimado por el marco y por el ímpetu de Barcelona, que suele tener buenos arranques de partido en el Monumental, suele tener buenos inicios de partidos. Barcelona Sporting Club jugando como local en su feudo, pero a Barcelona le pasa algo muy repetitivo, que tiene que ver con el no sostener el juego y que tiene que ver también con ser un equipo predecible. Barcelona fue un equipo de fácil lectura y Rabanal haciendo dos ligerísimos movimientos, y también los propios jugadores de Independiente del Valle detectando las falencias amarillas, acomodaron rápidamente la estructura para lograr imponerse y para lograr capitalizar zonas muy sensibles y dolorosas para Barcelona en su reducto en el Monumental. Un partido que estuvo también bastante marcado por las decisiones del árbitro, por los dos penales, el penal a favor de Independiente y el penal que no se concedió a Barcelona Sporting Club, pero que al calor de las repeticiones nos hemos podido dar cuenta, por lo menos de mi parte, y creo que muchos coincidimos en que las decisiones fueron bien tomadas por parte del referee de la contienda. Agarrón evidente en el penal a favor del equipo del Valle, bien capitalizado por parte de Michael Hoyos, con un remate con responsabilidad, dejó el saltito, decidió darle con fuerza al medio, y después la acción en la que se pensaba podía ser penal para Barcelona por infracción en contra de Byron Castillo. Sin embargo, la repetición dio cuenta de que, si bien es cierto, el jugador de IDB no toca la pelota, pero tampoco llega a tocar la pierna del futbolista de Barcelona Sporting Club, que después cayó y en la caída fue tocándose con la pierna del jugador del equipo
que jugó de magenta en el Estadio Monumental. Al final ese penal no se concedió, igual antes ya había ocurrido un segundo tanto de Independiente del Valle, obra de Junior Sornosa en una jugada en donde Campi queda mal parado, queda mal acomodado en 2-3 toques con los que Independiente salió en rápida contra y Sornosa definió extraordinario en el mano a mano, habiendo corrido varios metros sin marca alguna y definiendo ante la salida del desesperado portero de Arrobarrena. Y la tercera conquista fue en un matiz más o menos parecido, un despeje en donde el que queda retratado es el otro central, Javier Arriaga. La pelota le rebota, después falla en el control y esto lo capitaliza Patrick Mercado, poniendo el cuerpo, ganando la posición, evitando la infracción y encarando ante el portero de Arrobarrena para después marcar la tercera conquista, que ya fue la que sentenció definitivamente el resultado. A Barcelona, después de ese 0-3, le faltaron absolutamente argumentos para poder intentar acercarse en el tanteador y el clima empezó a pasar de un clima de respaldo a un clima de presión, de pifias y también de descontrol por parte del público. Porque pasaron muchas cosas que realmente no estuvieron bien. Lanzamiento de objetos a los jugadores Independientes del Valle en algunas oportunidades. Hubo también pirotecnia desde dentro del estadio, hubo bengalas, hubo de todo. Y realmente fue un escenario de descontrol que se vio también enmarcado por el grito del que se vayan todos, que no quede ni uno solo, cerca de los minutos finales del partido, 1 minuto 80 del juego en el Monumental, en donde el público empezó a irse también, tomando en cuenta o dándose cuenta más bien que Barcelona no tenía los argumentos suficientes para poder siquiera pelear el partido. Fue un 3-0 categórico. Independiente en el segundo tiempo se encargó de regular la pelota, se encargó de regular el partido y terminó llevándose con justicia una victoria merecida, una victoria contundente, una victoria en donde la pizarra de Rabanal superó ampliamente la de Rescalvo y en donde también los jugadores Independiente del Valle demostraron que tienen mejor calidad técnica que algunos casos en Barcelona Sporting Club. El partido en mi forma de pensar le pesó muchísimo a futbolistas como Byron Castillo, Javier Arriaga y Leonay Sousa, individualizando uno por uno. A Byron Castillo le costó el trámite un montón, los controles fueron malos, los centros fueron malos, las coberturas fueron malas, realmente se lo vio en algún momento, inclusive en la cancha, se lo vio desesperado y con un gesto, hubo un gesto que no sé si las cámaras lo captaron, pero un gesto que le hizo a sus compañeros como que ya no quiero seguir jugando, y Rescalvo lo terminó sacando. El partido de los dos zagueros centrales de Barcelona fue malo como es malo todos los retrocesos que Barcelona ha tenido en el año. Eso discrepa un poco con lo que algún rato el propio Campi había expresado de que Barcelona con Rescalvo había mejorado los retrocesos. Bueno, esto realmente no ha pasado así. Y no solamente eso, sino que también a los centrales de Barcelona les cuesta defender a campo abierto. Eso es una condición muy fuerte que la ha tenido que pagar tanto Campi como Arriaga en el transcurso de este año y sobre todo en esta época del director técnico Ismael Rescalvo. Hoy le tocó ser dos zagueros centrales que defendían alto y con mucho espacio detrás de ellos y realmente ahí les cuesta un mundo. Sufren francamente cuando el partido es de esas características y se los hizo pagar Independiente del Valle en esa falencia técnica que ellos tienen y que el entrenador seguramente la sabe, pero que aún así los termina exponiendo. Y después lo de Leonardo Sousa, para mi modo de ver, en mi apreciación, usted podrá disentir si quiere, lo cual estará perfecto, tiene que ver con que el ímpetu que él maneja de ir hacia adelante genera detrás de él un boquete, un espacio enorme, una hectárea de terreno, si lo quiere ver de alguna forma, en la que los jugadores independientes simplemente tienen que colocarse detrás de la espalda de Lonay, que Lonay se va para adelante a intentar perseguir la pelota y deja detrás de él un hueco que es capitalizable por Jordi Alcíbar, Patrick Mercado, Darwin Guau y compañía. Y la verdad que allí Independiente del Valle se hizo muy fuerte en esa zona del mediocampo. Empezaron a tocar y a filtrar pases y a encontrar profundidad y a realmente dañarlo a Barcelona cuando ellos quisieron. Para Barcelona la desazón
del momento vivido, para el barcelonismo. También la desilusión de un partido en donde pensaban podían competir mejor y finalmente no lo terminaron haciendo. Era difícil. Desde la previa se veía como un partido muy difícil para Barcelona, que quizás lo podía compensar desde la actitud, pero que muchos sabíamos que desde el fútbol, Independiente del Valle era realmente mucho más. Y así terminó siendo. Fue realmente un partido en donde Barcelona lo ganó, perdón, en donde Independiente del Valle lo ganó, y no solamente lo ganó, sino que lo ganó haciendo ver mal a Barcelona Sporting Club. Continúa, si es que hay que ponerle la frutilla en el postre, continúa para Barcelona esta sequía y esta agonía tan larga en lo que tiene que ver con los resultados en condición de local. Tiene que ver con con solamente una victoria, me parece que ha obtenido Rescalvo como local en el Monumental, y después el resto no han podido ser triunfos, y la verdad es que yo no sé cuándo va a llegar un nuevo triunfo como local de Barcelona jugando así y jugando en el Monumental. Es durísimo, es bastante fuerte. A Barcelona esto lo debe golpear un montón. Probablemente pueda generar repercusiones. No sé si vayan a generar repercusiones. Hay una repercusión que sí quedó y que estaba leyendo a Carolina Dávila en su cuenta de Twitter escribirla. Javier Arriaga se fue entre lágrimas del camerino del Monumental. A Javier Arriaga durante el partido le gritaron no cuando tenía la pelota. Ese no que alguna vez le gritaron a Vallecilla contra River Plate este mismo año. Ese no que le gritaron a Bagüí. Bueno, ese no se lo gritaron a Javier Arriaga. Un hombre que hipotecó económicamente recursos para venir a Barcelona Sporting Club. Un futbolista que volvía con ilusión a la casa de la que él es hincha y en la cual él le dio muchas alegrías a la afición. Bueno, hoy el Monumental le retribuyó con un no cuando tenía la pelota. Y las redes sociales le retribuyen con un montón de improperios, que seguramente al rato en el que él levantó su celular y leyó los mensajes, seguramente la moral se le bajó. Desde acá le envío fuerzas para Xavi Arriaga. Ojalá que le puedan hacer llegar el mensaje de fuerzas. Seguramente un partido duro, difícil, complicado, en donde penosamente quedó expuesto en el tercer gol. Un mal partido que seguramente tiene que borrarse de inmediato, que tiene que tratar de sacárselo de encima cuanto antes. La fortaleza mental que seguramente tiene Javier Arriaga hoy está a prueba, y probablemente lo mejor que va a poder hacer este zaguero central va a tener que ser hablándolo en la cancha, no con un micrófono, ni tampoco desde las redes sociales. Creo que lo mejor para Javier Arriaga va a ser que en silencio, en su próximo partido, tenga una actuación imperial y se convierta en un gran salvador de Barcelona Sporting Club. Y cuando eso ocurra, levantará nuevamente su teléfono en el camerino y leerá quizás que muchos de los que hoy escriben improperios en contra de él podrán escribir cosas buenas con relación a él. Y probablemente aquellos que gritaron no hoy, mañana o pasado, cuando tengas un gran partido con Barcelona, que seguramente lo vas a tener, te aplaudirán. Así es este deporte. Y creo que Javier Arriaga, con gran fortaleza mental, sabe que es así. La verdad, a mí me da mucha pena por las cosas por las que los actores de este balompié les toca pasar y les toca vivir. Les toca vivir
las cosas irascibles que la gente de afuera dice, alimentados por unos cuantos también, por unos cuantos que detrás de un micrófono y detrás de una cámara dicen cualquier barbaridad, o que también detrás de un teclado escriben cualquier cosa. Hoy, Javier Rabanal en la conferencia de prensa en Victoria salió a hablar acerca de aquellos que desde atrás de un teclado escribían cualquier cosa, ¿sí? Escribían cualquier porquería y que decían que él no era director técnico para Independiente del Valle, que tenía que irse, y que Independiente del Valle no servía para nada. Y ahora esos mismos, ¿de qué se tendrán que disfrazar? Y algunos disimuladamente seguramente ahora los deben estar alabando. Así mismo es esto. Así mismo funciona. Yo ya me siento curado. A mí también me han tocado pasar cosas y situaciones así. Ser etiquetado y cosas por el estilo. Aprendí a que me resbale. Y ya va a quedar después en la conciencia de la gente que tenga conciencia. Pero me parece que el público debería tener un poquito más de responsabilidad por lo que tiene, por las cuentas que manejan. Y aquellos mercenarios que por plata tratan de crear alguna tendencia negativa en contra de una persona, pues que intenten vivir con la conciencia tranquila. Y que intenten vivir también con el karma. Porque esto da vueltas. Y a veces más temprano que tarde. Pero bueno, no me voy a centrar en eso. Bueno, no me voy a centrar en eso. Vamos a hablar ahí con toda la gente. Tenemos mucho más para dialogar. Voy a leer también los mensajes del público en un rato nada más. Estuvimos hablando acerca del partido de Barcelona contra la escuadra Independiente del Valle. Datos con relación a Independiente del Valle. No menor que Barcelona, perdón. No menor el caso que Independiente del Valle le ganó a Barcelona con Darwin Guagua y el jovencito Vázquez. Es no menor eso. Se dieron el lujo de sentarlo a Spinelli porque estaba con el tema de las cargas físicas y que había que cuidarlo. Y lo metieron al muchacho Vázquez, que tiene fútbol, que es encarador y que tiene personalidad. También la tiene Guagua. Y Patrick Mercado juega sobrado. Sin embargo, yo considero que sobre todo la gran figura de Independiente del Valle en el partido fue Junior Nazareno Sornosa una vez más. Como lo hizo en Manizales y como lo hace cada vez que porta la camiseta de Independiente del Valle. Qué jugador que es Junior Sornosa. Para colaborar defensivamente, para ir al córner a intentar impedir un centro rival, para ubicarse en los desmarques, para generar salidas, para definir también como si fuera un 9 de alta categoría y estirpe. Junior Sornosa es el símbolo de Independiente del Valle, es su lugar en el mundo, es el equipo con el cual lo ha conseguido todo y es el equipo con el cual puede conseguirlo todo todavía. Es un futbolista que creo hoy está atravesando nuevamente un nivel de brillantez en su juego que lo tiene en la palestra nacional. Qué jugador que es Junior Sornosa. Hoy nos deleitamos con su movilidad, con su capacidad de conducción, con sus desmarques, con sus habilitaciones y ahora también con su gol. Jugadorazo Junior Sornosa. Hubo una época donde había un Sornosa enorme jugador,
pero irascible en el campo de juego. Era aquel Sornosa que recién aparecía, que nos demostraba que tenía gran talento, pero que tenía que mejorar un poquito más en su comportamiento. Bueno, hoy estamos a las puertas o estamos encontrando a un Sornosa maduro, serio, responsable, y un Sornosa muy colaborativo. Un tremendo jugador. La verdad que para mí, la gran figura de la cancha. Ustedes dirán, no, Daniel, pero está siendo injusto con algunos otros. Y a lo mejor sí, pero por lo menos estos son los que yo considero que son los más destacados. Eh, la pregunta que se hace el barcelonismo es qué pasa con Barcelona. Y con Barcelona pasa que pese a que se gastan muchos dólares en la traída de futbolistas, no logran conformar buenos equipos. Y no logran conformar buenos equipos porque me parece que toman decisiones demasiado apresuradas o decisiones quizás no tan bien pensadas. Que Segundo Castillo no daba la talla para ser entrenador de Barcelona, y que a lo mejor necesitaba rodearse de mejores profesionales. Bueno, perfecto, se lo rodeaba de mejores profesionales. Se lo ponía junto con un comando técnico de alto nivel. Y de pronto habían algunos a los que podías decirle tú no y a otros tú sí. Bueno, se hacía eso. Me parece que por lo menos desde el fútbol de segundo Alejandro Castillo algo se intentaba ver, algo se intentaba hacer. Había mucho desorden, pero por lo menos los resultados acompañaban. Hoy, en el siglo Rescalvo, los resultados no acompañan. En el siglo Rescalvo, lo que hay es una suerte de ubicar a los mismos jugadores en determinadas posiciones, pero nada más que eso, sin que eso influya o tenga que ver con una mejoría en el desempeño deportivo de Barcelona. Ustedes dirán si es que el ciclo Rescalvo es mejor que el ciclo segundo Alejandro Castillo. Díganme ustedes si lo consideran así. A los técnicos se los mide por los resultados y se los mide también por los desempeños de los equipos. Bueno, el equipo de segundo Alejandro Castillo tenía desorden. ¿Alcanzaba resultados? Yo creo que alcanzaba algunos resultados. Yo creo que alcanzó algunos resultados. El ciclo de Ismael Rescalvo tiene un nivel de orden. Pongámosle que tiene alguna suerte de nivel de orden desde los nombres que utiliza. Pero, ¿cómo están los resultados de Rescalvo? Los resultados de Rescalvo han sido realmente muy poco meritorios de una continuidad. Pero muy poco meritorios de una continuidad de fin de año. A mí me parece que a día de hoy hacer un cambio de entrenador en Barcelona Sporting Club podría convertirse quizás en un remedio peor que la enfermedad. Barcelona podría inclusive poner en riesgo su segundo lugar en el hexagonal final y pudiera poner en riesgo el clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A menos que pase alguna otra cosa, como pueda llegar a ser un título de campeón de Independiente en Sudamericana o un título de campeón de Liga en la Libertadores, lo cual ya no importaría mucho en qué puesto termine en el hexagonal, pero agarrarse a eso me parece un tanto mediocre tomando en cuenta que es Barcelona. Es necesario que se haga una evaluación profunda, ya pensando en el 2026, en un 2026 que va a tener para Barcelona Copa Libertadores seguramente, así sean las fases previas, pero Libertadores al fin, que va a tener para Barcelona la Copa Ecuador, aquella que se encargó de desmerecer en 2 años consecutivos y en la cual pasó vergüenzas absolutas y fuertes en 2 años consecutivos. Y tendrá 2026 en donde tendrá un nuevo campeonato nacional para poder enfrentar. Yo creo que Barcelona puede conformar para el 2026 un nuevo equipo
eh, pero sin Rescalvo. Decidirá Barcelona. Aquellos que tengan la sartén por el mango tomarán sus decisiones. Pero a mí me parece que no va más. Eh, esta forma no está a la altura de Barcelona. Esta forma de dirigir no está a la altura de Barcelona Sporting Club. De su historia, de su estirpe, no está a la altura. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurra. Estos días que vendrán quizás puedan darle un poco más de tranquilidad al barcelonismo, tomando en cuenta de que la mirada va a estar puesta en la selección ahora. Pero debería, en una sensación muy profunda, invitar a un análisis acerca de hacia dónde va Barcelona en este 2025. Creo que ya se sabe hacia dónde se va, pero sobre todo, qué es lo que se quiere de Barcelona para el 2026. Para mí el año deportivo de Barcelona está casi por terminar, cuando recién estamos arrancando el mes de octubre, creo que está casi que por terminar. Pero bueno, esa es una impresión mía y usted también tendrá su opinión y esa será altamente respetada y respetable y la vamos a estar compartiendo con ustedes, sobre todo en los comentarios. Bueno, después de hablar con respecto a esto, yo quiero también hablar un poquito acerca de los otros partidos que ha tenido, por lo menos los más importantes que tuvo el fútbol ecuatoriano en este arranque de hexagonales. Bien, y me voy a detener ahí. eh, me voy a detener un ratito en el partido de Liga Deportiva Universitaria con Universidad Católica. Nos regalaron un gran encuentro de fútbol en el Estadio Olímpico Atahualpa. Fue un partido dinámico, un partido de área a área, un partido de poder a poder, un partido en donde Liga tenía la sartén por el mango del juego, estaba jugando bien al fútbol Liga, pero se dejó estar Liga, marcó bien su gol al Sugaray, había fallado un par de opciones al Sugaray también importantes, pero después se redimió con ese cierre, después de una buena habilitación para marcar la apertura del tanteador. Pero después del gol, extrañamente Liga se dejó estar y no liquidó el partido y permitió que el trámite lo engrandezca Universidad Católica y encontró entonces Católica rápidamente la vuelta al resultado. Con los dos goles, el de Cangá en una primera instancia y en la segunda el de Azarías Londoño, con una desconcentración de por medio por parte de la defensa de Liga Deportiva Universitaria y de un guardameta como Gonzalo Valle que estaba claramente sentido en su rodilla, pero que a pesar de eso no fue cambiado. Y ese será también un punto no menor para que lo analice, no solamente el técnico Thiago Núñez acerca de la gestión que tuvo con el guardameta Valle en el partido, sino también para Beca Cesa y su cuerpo médico con la selección ecuatoriana de fútbol, porque ya llegó Valle a la selección y tendrá entonces que ver si es que puede estar disponible para actuar, para entrenarse y para jugar si es que le toca, tomando en cuenta este problema en la rodilla que fue bastante evidente y que se prolongó durante el resto del partido. Y cuando todos pensábamos de que el duelo entre Universidad Católica y Liga se lo llevaba el equipo camarata por 2-1, vino el golazo de Fernando Cornejo, que desde lejos puso la pelota en el palo lejano del portero Romo para poner el 2-2 definitivo. Aplausos para ese partido entre Universidad Católica y Liga. Nos regalaron un gran cotejo y la verdad es que también estos dos equipos van a dar de qué hablar en este hexagonal número 1. Y otra vez, y perdón por la barcelonización del tema, pero si Barcelona no se pone las pilas, Liga y Universidad Católica pueden superarlo a Barcelona en la tabla de ubicaciones de este hexagonal número 1. Porque tienen fútbol, porque tienen recursos, porque tienen poder. Ojo al dato, porque Liga y Católica, en mi apreciación, vienen también demostrando que son o que comparten el puesto en cuanto a las principales fuerzas futbolísticas de este 2025 en el balompié ecuatoriano, junto con el Independiente del Valle. Lindo partido, la verdad que estuvo muy bueno, me entretuve mucho viendo
el cotejo que se desarrolló sábado a la noche en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y para cerrar, vamos a hablar un poquito acerca de Emelec, que sin público en el Capo, el producto de esta sanción que tiene el Reducto Azul, enfrentaba a un rival directo como el Deportivo Cuenca y necesitaba ganarle sí o sí para cortar distancias y para poder aspirar, de alguna manera, intentar arañar ese lugar que te da la Copa Sudamericana. Bueno, lo hizo el conjunto de Guillermo Duro. Le ganó al equipo del Deportivo Cuenca, un Deportivo Cuenca que extrañamente mostró falencias defensivas, habiendo sido una de las mejores defensas del año en el Ecuador, ¿no? El equipo del Beto Araujo, seguramente Beto tiene que haberse quedado inconforme con el desempeño de sus dos zagueros centrales, Regio Gómez, que han tenido un gran año, y de hecho los ojos de los equipos grandes del Ecuador están puestos en ellos dos, pero que no tuvieron un buen partido. Y la verdad que Emelec tuvo un desempeño alto en la ofensiva, sobre todo, con realmente, y de forma por lo menos para mí muy curiosa, ver cómo jugadores como Maicon Solís jugaron un buen partido y cómo José Francisco Ceballos se está convirtiendo poco a poco también en uno de los emblemas, una de las figuras del Emelec de este 2025. Pone en dramática la definición de ese hexagonal, falta mucho camino por recorrer y con lo cambiante que es nuestro fútbol ecuatoriano, bueno, seguramente esa pelea Cuenca-Emelec nos va a dar varias noticias y varias novedades en el transcurso de este hexagonal número 2. Esto era lo que quería conversar con ustedes relacionado con esta fecha del fútbol ecuatoriano. Ustedes déjenme todas sus lecturas porque la verdad es que ha dejado bastante para poder dialogarlo y conversarlo con ustedes. Bueno, eso, y se vendrá mucho más todavía después del parón por el fútbol de selecciones. Tendremos las jornadas subsiguientes en estos hexagonales y ya se vendrá también el drama del descenso. Así que hagan sus apuestas. En algunos casos las cosas están bien definidas, pero existen un par de temas dramáticos en cuanto a definiciones que seguramente nos van a tener a la expectativa.